Bueno, buenas noches. Yo soy Julio Cuquier, el director médico de ADOS, y esta es una de las charlas habituales mensuales que tenemos con la comunidad. Y hay un tema de mucho interés que nunca pudimos desarrollarlo del todo, y que ahora, gracias a los dos profesionales que van a hablar hoy, podemos aclarar y tener una idea más clara de los problemas que hay en el lenguaje y las dificultades, ¿no? Por eso el título, el desarrollo del lenguaje y sus dificultades. Y va a estar a cargo la charla de dos licenciadas, que son la licenciada Silvana Varela Barros, licenciada en Fonoaudiología de la UBA, con orientación neurolingüística, diplomada en trastorno del lenguaje infantil, especialista en difluenza y en dislexia, formada en evaluación y tratamiento de niños con dificultades en el neurodesarrollo. Eso significa trastorno del lenguaje, difluencia, dislexia y TEA. Y la licenciada Mariana de Gasperi, licenciada en Fonoaudiología de la Universidad de El Salvador, especialista en neuropsicología clínica, especialista en dislexia, diverlexia, integrante del equipo interdisciplinario Neuromente del Instituto de Rehabilitación Marini y coautora del libro Fonológicamente, habilidades metafonológicas, actividades de estimulación. Es un tema que la verdad que los pediatras y los médicos en general lo tienen muy como escondido, digamos, en el sentido de que no es una cosa frecuente que nosotros, salvo la derivación, después podamos seguir el seguimiento. Por lo menos a mí me ha pasado, digamos, de tener pacientes con algún tema. En general, de influencia es uno de los más frecuentes, digamos, pero después ver que el tratamiento fonoaudiológico es muy efectivo, ya nos van a contar las dos licenciadas, realmente es muy importante. Así que una de las cosas que creo que va a surgir es cuál es la evolución de estos chicos o chicas con estos problemas del desarrollo del lenguaje. Así que me pareció un tema sumamente interesante. Tanto Silvana como Mariana son especialistas en el tema y están en ADOS trabajando, con lo cual estamos muy contentos de eso. Y le voy a ceder la palabra a la licenciada, primero Silvana Varela Barros, para que empiece la charla de desarrollo del lenguaje y sus dificultades. Silvana. Hola, buenas noches a todos. Antes que nada le quiero agradecer al doctor Cuquier por habernos invitado a dar esta charla a la comunidad. Nos parece muy importante que la comunidad tenga información acerca de estas dificultades que son tan frecuentes en los niños. Bueno, ahora comparto entonces el PowerPoint. Yo voy a comenzar hablando entonces de hitos del desarrollo normal del lenguaje y cuándo derivar al fonoaudiólogo. Y antes de comenzar, bueno, yo quería comentarles que el lenguaje es un proceso cognitivo maravilloso y complejo. Y a pesar de esta complejidad que tiene este desarrollo, los niños no hacen esfuerzos especiales en adquirirlo, ni los niños ni el entorno. El lenguaje se desencadena biológicamente, es innato. Está biológicamente predeterminado, así como la marcha, también el lenguaje comienza. Entonces, hoy vamos a hablar de algunas condiciones que afectan a los niños en esta adquisición, que deja de ser fácil para ser en muchos casos un enorme desafío. Aproximadamente a los 12 meses, todos los niños del mundo comienzan a decir sus primeras palabras. Y esto también ocurre sin una estimulación especial dedicada a que esto acontezca. La estimulación del entorno sí va a tener que ver con el nivel de vocabulario y las competencias comunicativas que se van desarrollando toda la vida, pero no con el comienzo del lenguaje. Y es importante también remarcar que antes de que los chicos comiencen a hablar, empiezan más o menos 3 meses antes a comprender las palabras sueltas. Por ejemplo, si la mamá dice pelota, un niño pequeño de 9 meses
ya puede empezar a mirar hacia la pelota o seleccionar entre dos objetos y mirar el objeto que reconoce a nivel de las palabras sueltas. Y también es importante aclarar que antes de comenzar a hablar ya los niños se están comunicando. La comunicación abarca el lenguaje, pero el lenguaje es una parte de la comunicación. Hablamos de comunicación verbal y no verbal. Los niños desde el primer mes de vida ya empiezan a tener una comunicación no verbal. Emplean la mirada, emplean gestos, el cuerpo, comunican con el llanto, con los sonidos, con la expresividad facial. Y previo a que aparezcan las primeras palabras, o sea, cuando el niño descubre el nombre de los objetos, que dijimos que es aproximadamente a los 12 meses, los niños pasan por una etapa de balbuceos, de jerga, y pueden emitir también protopalabras, que las protopalabras funcionarían como palabras, pero aún no son palabras convencionales de la lengua. Son estructuras como palabras que la familia reconoce su significado, pero aún no son convencionales, no son comprendidas por cualquier persona que no pertenezca a la familia. Habíamos dicho que, bueno, que las primeras palabras aparecen sin esfuerzos especiales ni del niño, y el lenguaje en general se desarrolla sin grandes esfuerzos, pero algunos niños no tienen esta facilidad y adquirir el lenguaje les requiere esfuerzo. Incluso muchos niños están años en terapia fonoaudiológica para mejorar este desempeño. Como les decía, antes de comenzar a decir sus primeras palabras, los niños ya alrededor de los 9 meses comienzan a comprender las palabras. Y la comunicación gestual está presente desde los comienzos. Aparece el señalamiento, como vemos acá, a ver si tengo el puntero, que me gusta usar el puntero. Entre los 10 y los 12 meses debería aparecer el protoimperativo y el protodeclarativo, que es el señalamiento para pedir y el señalamiento para mostrar y compartir algún evento con sus padres. Entre los 12 y los 15 meses, los niños juegan uno al lado del otro, se observan y se influyen, se imitan entre ellos, igual que imitan a los adultos. Y a los 18 meses también es una edad muy importante en el desarrollo de los niños, porque ya empiezan a tener alrededor de 50 palabras, entre 20 o 50 palabras. Y eso puede marcar el comienzo de las primeras frases de los chicos. Al tener ya un vocabulario de aproximadamente 50 palabras, comienzan a unir dos palabras formando oraciones de dos palabras. Como por ejemplo, mamá agua, quiero tita, quiero galletita. El niño busca el juego colectivo, correr, saltar, los niños se saludan con gritos de alegría y adquieren el sentimiento de pertenencia a un grupo. A partir de los 2 años, con el incremento de su vocabulario, aparecen frases de 2 y 3 palabras, como por ejemplo, mamá quiero tita, mamá quiero galletita. De los 2 a los 3 años, los padres suelen presenciar una explosión en el habla de su hijo. El vocabulario debería crecer considerablemente y el niño debería combinar 3 o más palabras en frases cada vez más largas. A los 3 años, incluso un poco antes, comienzan las primeras conversaciones de los niños. A los 4 años su lenguaje es bastante claro. Solo presentarán algunas dislalias como el rotacismo, que es cuando no le sale la R, y el ceseo, que es cuando a lo mejor la S la sustituyen por una Z. También está el sigmatismo, que es hacer articular mal la S en otra posición que no sea Z. Y el sistema fonológico se está consolidando. El crecimiento de vocabulario se acentúa, el niño comienza a jugar con el lenguaje y formula numerosas preguntas.
es la edad de los por qué. El niño de 4 años es muy hablador, sostiene largas y complicadas conversaciones y puede contar una extensa historia entremezclando ficción y realidad. Y a los 5 años la mayoría de los niños hablan sin ninguna dificultad. Si bien el lenguaje se desarrolla toda la vida y las habilidades comunicativas siempre estamos puliendo, mejorando nuestras destrezas, pero básicamente los primeros 5 años de vida es donde se gestan las bases del lenguaje. A partir de esta etapa podemos observar en ellos un verdadero diálogo, lo que les permite utilizar el lenguaje para informarse, aprender, expresar su mundo interior y sus pensamientos. La proliferación de usos comunicativos y la expansión lingüística que ocurre entre el 3er y 5.º año de vida es impresionante. A estas edades los niños son capaces de iniciar conversaciones, preguntar, mantener tópicos mediante un buen número de enunciados, así como de adaptar su mensaje a los demás. Es de crucial importancia investigar la salud auditiva en todos los niños y en especial en aquellos que no cumplen con estas pautas madurativas. Nosotros los fonoaudiólogos, casi siempre cuando un niño llega y no habla bien, no habla clarito o tiene dificultades en la adquisición del lenguaje, derivamos a hacer estudios auditivos para estar completamente seguros de que no se deben sus dificultades a un problema perceptivo. Entendemos que aunque sea un tapón de cera o un poco de moco en el oído medio, puede afectar el desarrollo del lenguaje. Entonces, en todos los casos, hay que investigar cómo está la salud auditiva antes de comenzar una estimulación lingüística, neurolingüística o fonoaudiológica. ¿Cuándo llevar a un niño al fonoaudiólogo? Si a los 12 meses el niño aún no interacciona con el uso de la mirada, tiene escasa expresividad facial, no emplea balbuceos y no aparecen gestos de señalamiento para comunicarse. Si a los 2 años no produce algunas palabras sueltas, si posee una expresión ininteligible a los 3 años y no construye frases. Si a los 4 años su repertorio articulatorio se encuentra incompleto y le faltan como por ejemplo algunos fonemas, como la G, la C, la D. Si a los 4 años presenta dificultades en la organización sintáctica de las frases, si no comprende el lenguaje acorde a su edad, si tarda mucho en evocar palabras y no logra relatar con fluidez, si tiene 5 años y aún no logra articular correctamente las R's o sus combinatorias, o tiene ceseo, si produce repeticiones de frases, palabras, sílabas o sonidos al querer expresarse verbalmente y aparece incomodidad al hablar, si el niño respira por la boca, si traga empujando con la lengua los dientes o mordiendo el labio inferior en lugar de empujar el paladar, si no se conecta con sus compañeritos, si se aísla en el jardín o en la escuela, si a los 3 años no logra establecer conversaciones sencillas, si no sostiene la mirada, si su juego es pobre, peculiar, repetitivo y presenta un repertorio de intereses restringido, si mientras juega hace hiperfoco en partes de objetos. Acá vemos un nene que mira las rueditas girar. Si su respuesta sensorial es peculiar y no responde siempre cuando es llamado por su nombre, le molestan algunos sonidos, algunas texturas. Si posee lenguaje pero este es extraño, peculiar en contenido y entonación. Si produce ecolalias o repite frases hechas o expresiones verbalmente desajustadas socialmente. Si tiene dificultades en la lectoescritura y muestra dificultades en alfabetizarse en 1er grado o escasa comprensión de textos en 3er grado. Si comete numerosos errores cuando escribe palabras u oraciones. Si presenta la voz disfónica. Si su hijo presenta alguno de estos síntomas, debe realizar una consulta fonoaudiológica para que se le realice una oportuna evaluación y estimulación. Como podrán ver, la verdad que
Es muy amplia la fonobiología, y esta es una parte nada más que estamos hablando de niños, ¿no? Y el tema que nos aboca hoy es lenguaje en los niños, pero es muy amplia las posibilidades de que hagan consulta con un profesional fonoaudiólogo, los padres. ¿Qué consecuencias tiene retrasar el tratamiento fonoaudiológico? Un diagnóstico y tratamiento fonoaudiológico a tiempo reduce el riesgo de secuelas, disminuye las posibilidades de que el niño experimente dificultades en la interacción social y aislamiento, problemas de conducta, problemas emocionales, baja autoestima, sentirse disminuido, dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura o bullying escolar, entre otros problemas. ¿Cuán importante es la familia para superar los problemas en el lenguaje de los niños? El compromiso familiar y la continuidad en el tratamiento son fundamentales para lograr los objetivos del mismo. Es frecuente solicitar a la familia el refuerzo en casa de lo trabajado en la sesión y o la implementación de algunas pautas para estimular al niño hacia un mejor desempeño comunicativo. En mi caso particular, yo siempre comprometo a los padres en el refuerzo en el hogar de lo que se ve en sesión. Porque muchas veces los papás creen o consideran o piensan que con una sesión semanal alcanza o es suficiente para que los chicos avancen y superen sus problemas, sus dificultades lingüísticas. Y la diferencia es bastante notable cuando los papás también pueden ofrecerle a los niños experiencias de juego, experiencias de estimulación, sin convertirse con ello en terapeutas, pero sí nosotros podemos dar pautas para que en casa existan experiencias suficientes para mejorar su nivel de vocabulario, de comprensión del lenguaje, y entre otras habilidades que pueden llegar a fomentarse en el hogar con 20 minutos de interacción con sus papás por día. Se marca mucha diferencia. Bueno, hay diferentes niveles de profundidad cuando hablamos de problemas de lenguaje, y no tratarlos a tiempo puede acarrear complicaciones. De eso entonces ahora va a hablar mi compañera Mariana de Gasperi, y los dejo con ella. Gracias. Un minuto nomás. Quería darle la bienvenida. Yo soy Julio Cuquera, a los que no estaban cuando los recibimos. Y quería solamente un par de preguntas que quería dar a Silvana, y las podemos dejar para el final. Pero, Mariana, si querés, porque yo creo que la influencia familiar, lo que uno ve, así como hay chicos muy variables en su actitud, en su aprendizaje, también hay familias que tienen diferentes características en las cuales el aprendizaje del habla, del lenguaje, también es variable. Así que creo que eso sería bueno enfatizar después, que por ahí hay ciertas cosas que los padres hacen, por ahí de más gestual, o repetir los gestos de los chicos, o decir las palabras de una manera no real, digamos, o no completa. Yo creo que eso sí, después en todo caso, Silvana y Mariana, por ahí sería bueno que lo comenten sobre el final. Mariana, te dejo a vos, adelante. Gracias, Julio. Buenas noches a todos. Bueno, yo soy Mariana de Gasperi, también trabajo en ADO junto con Silvana, y hoy les voy a hablar un poquito de la consulta neurolingüística. Les voy a compartir pantalla. Vamos a hablar un poquito de qué se trata la consulta neurolingüística, ¿sí? Nosotros recibimos en general en las primeras entrevistas a los papás con bastante confusión en cuanto a de qué se trata la consulta neurolingüística, qué vamos a hacer, qué es lo que vamos a evaluar, qué diferencia hay entre si es neurolingüística, si es fonoaudiología. Bueno, para eso les vamos a contar un poquito qué es un fonoaudiólogo, qué hace un fonoaudiólogo, ¿sí? Un fonoaudiólogo puede trabajar todo esto. Es una carrera muy amplia. Puede trabajar lenguaje, audición, estomatología, que es todo el área oral, orofacial, ¿sí? Cómo comemos, cómo tragamos, cómo respiramos, toda la parte auditiva,
hay muchas áreas de abordaje de fonoaudiología. Puede ser que ustedes se hayan cruzado con un fonoaudiólogo en más de una oportunidad para otras cuestiones. Por ejemplo, para hacerse un estudio auditivo, porque tenían una disfonía, o porque tenían una alteración en el equilibrio. Entonces la fonoaudiología es muy amplia, y uno de esos abordajes, una de esas áreas del trabajo de la fonoaudiología, es la neurolingüística. Entonces, vamos a ver un poquito qué es la neurolingüística. La neurolingüística es una rama de la neuropsicología, es una disciplina que se ocupa de estudiar los procesos del cerebro que necesitamos usar para tanto expresar lenguaje como comprender lenguaje, tanto oral como escrito. Como es una disciplina, también existe otra disciplina que está inmersa en nuestro quehacer neurolingüístico, que también es bastante menos nombrada, que es la psicolingüística, ¿sí? Nosotros cuando hacemos un abordaje en el consultorio con niños, tanto los llamados abordajes neurolingüísticos o tratamientos fonoaudiológicos del lenguaje, nuestra visión va mucho más allá de eso, ¿sí? La neurolingüística sería, para hacerlo más fácil, la relación entre cerebro y lenguaje, mientras que la psicolingüística sería la relación entre el lenguaje y el uso que hace la persona para emitir su mensaje, para recibirlo, cómo entiende lo que le dicen otros, el canal de comunicación, el contexto, en fin. Cuando nosotros recibimos un paciente en el consultorio para hacer un abordaje, una evaluación o un tratamiento del lenguaje, lo que hacemos es todo esto, tanto el área neuro, los procesamientos del cerebro para el lenguaje, como todo lo que está alrededor del lenguaje, todo lo que tiene que ver con procesos mentales del lenguaje, el contexto, los gestos, la comunicación no verbal, como les contaba Silvana, todo lo que viene antes de hablar, y todo lo que acompaña a ese hablar. Entonces me parecía importante aclarar un poco de qué se trata la consulta neurolingüística, y sobre todo aclarar que el profesional que la realiza es el fonoaudiólogo universitario, ¿sí? No es que existe un neurolingüista y un fonoaudiólogo. El profesional que realiza este tipo de abordaje es el fonoaudiólogo, y es un tipo de abordaje. Lo pueden escuchar como clínica del lenguaje, como tratamiento de perfil neurolingüístico, como abordaje de los trastornos del lenguaje, o como tratamiento neurolingüístico. Pero siempre va a ser el fonoaudiólogo el que se dedique a hacer esto. Bueno, ¿y qué pasa cuando llegamos al consultorio? Llegan al consultorio y van a hacer una evaluación, o vienen a buscar un diagnóstico, y se encuentran con un montón de palabras y caras y diagnósticos que nunca escucharon o que no saben muy bien de qué se tratan. Vamos a ver qué cosas podemos escuchar en el consultorio, ¿sí? Existen 4 grandes grupos de entidades o de diagnósticos que podemos ver en la consulta neurolingüística. Vamos a ver algunos, no todos, sino los más comunes, que son seguramente los que ustedes han escuchado. Existe un conjunto de expertos que se reunió en el 2017 formando lo que se llama el Consorcio de Catalyst para hacer una nueva clasificación de trastornos del lenguaje, ¿sí? Y de comunicación. Esta es la última actualización que hay, y esto ha creado un poco de confusión porque teníamos algunos nombres antes, otros nombres después, el famoso TEL, ¿qué es el TEL? Si se llama TEL, no se llama TEL. En fin, vamos a tratar un poquito esto y vamos a ver primero los trastornos de los sonidos del habla, que son los que están en azul. Los más comunes son la dislalia o el trastorno articulatorio, que es lo que les había contado Silvana, que es simplemente no dice la R o distorsiona la R, ¿sí? O no dice la S o cesea. Es el típico niño que habla todo con D, o que hace una R francesa, bien acá cultural. Esto es una alteración mecánica, simplemente mecánica, y es
digamos, es lo más simple que se puede ver en el consultorio, ¿sí? Uno dice la R, habla todo con D. Existe otro tipo de dislalia también, que se la llama disglosia, porque el motivo, la causa, no es la mecánica, no es cómo pone la lengua, o cómo saca el aire, sino que tiene que ver con la estructura anatómica. Alguna dificultad como típicamente frenillo corto, frenillo de la lengua corto, o casos más grandes como fisura palatal, labio leporino y demás. Entonces se altera la articulación de algún sonido porque hay una estructura ósea que, en el caso de la lengua, un frenillo que no está adecuado, no está como debería estar y le impide articular correctamente. Los trastornos fonológicos los habrán escuchado bastante si tienen algún niño con dificultades del lenguaje. No es lo mismo que la dislalia, sino que es un error en la secuenciación, una dificultad en la secuenciación que yo tengo que hacer para armar palabras, para armar sílabas y encadenar todas estas sílabas en palabras, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo la N en nido que la N en antes, ¿sí? La situación de ese sonido es diferente, porque tiene antes otra vocal u otra consonante y después otra diferente. Y esto todo modifica a cómo el niño logra ese fonema, ese sonido. Entonces, hay una influencia de los sonidos que vienen antes, los sonidos que vienen después, y todo eso hace que se les haga un poco de lío en el momento de armar, articular toda la secuencia de palabras. En general los niños con un retraso simple del lenguaje presentan este tipo de alteraciones, ¿sí? Los trastornos fonológicos. Después tenemos los trastornos del lenguaje asociados a alguna entidad, alguna condición biomédica. ¿De qué se trata esto? Son los a veces llamados retrasos del lenguaje global o retrasos del lenguaje secundario a algo. Están siempre asociados a una entidad que los abarca, ¿sí? Significa, por ejemplo, retraso del lenguaje asociado a una hipoacusia, o trastorno del lenguaje asociado a la condición de espectro autista, por ejemplo, ¿sí? Son condiciones médicas mayores que abarcan al trastorno del lenguaje, ¿sí? En este caso pueden escuchar que el diagnóstico siempre va a decir secundario a o relacionado a. Bueno, para hablar del TEL, del famoso TEL, tenemos que hablar de los hablantes tardíos. Los hablantes tardíos no son una entidad diagnóstica, no están en los manuales diagnósticos internacionales, los pueden sí encontrar como retraso simple del lenguaje, o retraso inicial del lenguaje, o retraso simple expresivo. Pero ¿de qué se habla cuando se habla de hablante tardío? Se habla de un niño en riesgo de llegar a tener un TEL o un trastorno del lenguaje, ¿sí? Los hablantes tardíos son niños de entre 1 año y medio y 2 años, cuyo vocabulario es menor a 10 palabras inteligibles, o sea, 10 palabras comprensibles para el adulto, o de 2 a 2 años 11 meses, con un vocabulario inferior a 50 palabras y ausencia de enunciados de 2 palabras, o sea, no juntan 2 palabras en una oración. Que si recordamos lo que nos decía Silvana, están bastante pasaditos de la evolución neurotípica o esperada, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de esto? Las estadísticas informan que entre el 70 y el 80% de estos niños que empiezan a hablar tarde, o que tienen estas dificultades, se van a equiparar a sus pares alrededor de los 5 años, ¿sí? En el jardín, en preescolar, casi entrando a primer grado, van a lograr equiparar sus habilidades lingüísticas a las de los otros niños. Pero hay un 20 o 30% que no llegan a equipararse solos y van a necesitar de la intervención de un fonoaudiólogo. Y posiblemente
lleguen a un diagnóstico de trastorno del desarrollo del lenguaje, antes llamado trastorno específico del lenguaje, o TEL. Entonces, se agrega además un factor de riesgo si hay un pobre uso de comunicación gestual, si hay antecedentes familiares de dificultades de lenguaje, y si se empieza a notar alguna falla comprensiva en el niño, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos siempre de consulta temprana, a ver, no es que sea vago, no lo dejen pasar, no esperemos hasta los 5 años, y todo este tipo de cosas que a veces se escuchan, y bueno, a nosotras nos hacen poner el grito en el cielo, tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con esto. Hay un 20 a 30% de esos niños que no van a llegar a equipararse, ¿sí? No son vagos, no les cuesta hablar, no es que entienden estas frases de entienden todo, pero no quiere hablar. Bueno, no. Siempre es necesaria e importante la consulta, ¿sí? En la consulta, lo que dicta la Haya, que es la Asociación de Estados Unidos de Habla, Lenguaje y Audición, es que este tipo de niños entran en un protocolo de seguimiento, ¿sí? Un seguimiento que ellos sugieren que sea cada 6 meses, con una evaluación completa, y con entrevistas a los padres y a los maestros. Eso sería lo ideal. Después, existen diferentes orientaciones, y puede ser que alguna persona, algún fonoaudiólogo, decida hacer consultas cada 2 o 3 meses para observar más al niño, si hay algún factor de riesgo, verlo más seguido, en fin. Pero siempre la consulta temprana para que el fonoaudiólogo pueda decidir qué protocolo seguir y cómo acompañar a ese niño hasta que logre equipararse o hasta llegar a un diagnóstico y encuadrar un abordaje completo. Bueno, entonces llegamos al TEL, que ya no se llama TEL, pero la palabra más conocida todavía es trastorno específico del lenguaje. Se ha cambiado a partir del 2017 de este conjunto de expertos que se juntó para analizar y para determinar las metodologías y los nombres de los diagnósticos. Se ha cambiado por trastorno del desarrollo del lenguaje. Fíjense todo lo que afecta, ¿sí? Todas las áreas del lenguaje son posibles de estar afectadas en un trastorno del desarrollo del lenguaje. Entonces, ¿por qué cambiaron el nombre? Porque justamente no era tan específico, ¿sí? Estaba bastante difícil para los profesionales encasillar en un subtipo u otro subtipo de TEL en las evaluaciones, en los diagnósticos, porque se veía que había más de un área afectada muchas veces. Entonces se cambió a partir de 2017 para TDL, ¿sí? ¿Qué es el TDL? Es un trastorno del neurodesarrollo, es persistente, y no está asociado a ninguna condición médica que lo abarque, ¿sí? No está asociado a TEA o CEA, no está asociado a hipoacusia, no está asociado a ningún otro diagnóstico. Puede afectar uno o varios componentes del lenguaje y afecta el desarrollo social y o escolar del niño, ¿sí? Que esto es muy importante. Fíjense todas las áreas que puede afectar, todas estas áreas tanto en comprensión como en expresión. Estas son todas cosas que nosotros evaluamos en la consulta neurolingüística. Muy bien, ¿qué podemos escuchar en el consultorio que nos digan? Todavía puede escucharse que nos digan TEL, el diagnóstico es TEL, en vertiente expresiva, en vertiente comprensiva, mixto, el subtipo fonológico sintáctico, semántico pragmático, son todas palabras un poquito más difíciles, todavía se pueden escuchar, pero van a empezar a ver que empiezan todos los profesionales a decirle trastorno del desarrollo del lenguaje a predominio de algún área, el área más afectada, ¿sí? Acá les traje algunos ejemplos para que podamos entender un poco más de qué se tratan estas áreas. Este niño, por ejemplo, claramente tiene una dificultad morfológica porque está
afectada la concordancia de género en este caso, ¿sí? Si el nene hubiera dicho, por ejemplo, sucia nene, además estaría afectada la sintaxis, no está formando una oración, está hablando tipo indio, ¿sí? Faltan conectores. Entonces, estos son ejemplos que por ahí pueden escuchar de niños que nosotros sabemos de manera evolutiva hasta qué edad pueden hablar así, qué fallas pueden haber, qué fallas no son esperables. En cuanto a la pragmática es un tema enorme. La pragmática abarca los usos del lenguaje, las ambigüedades del lenguaje. Nosotros, sobre todo en Buenos Aires, se habla todo el tiempo con ambigüedades, con dobles sentidos, con palabras con significados modernos y cancheros que cambian todo el tiempo. Entonces todas estas cuestiones son sutilezas del lenguaje que el niño puede no captar, no entenderlas. Entonces puede ser que a veces un chiste no se ría, o que se ría, pero si uno le pregunta, dice, bueno, se reían todos, entonces yo también me reía. Bueno, son todas estas dificultades que también están presentes en la condición de espectro autista, sobre todo en el síndrome de Asperger. Pero en el trastorno del lenguaje también existe. En cuanto a la semántica, los contenidos, los significados, ¿sí? Todo lo que el niño, el contenido de lo que entiende y el contenido de lo que puede expresar, las combinaciones sintácticas más complejas, puede dar respuestas fuera de contexto, puede tener poco contenido en lo que expresa, ¿sí? O siempre expresar lo mismo, porque no puede salir de eso, abstraer y armar sus ideas de otra manera en palabras, ¿sí? Bueno, y para aclarar un poquito más la diferencia entre un retraso simple que viene del hablante tardío y un TDL como TEL, les armé este cuadrito que es bastante simple. El hablante tardío obviamente tiene un inicio tardío del lenguaje, en cambio el trastorno específico, el trastorno del desarrollo, sigue formas diferentes en la adquisición del lenguaje, que no son las esperadas, ¿sí? Básicamente un retraso simple, un hablante tardío, lo que tiene es un atraso en cuanto al tiempo, ¿sí? Va adquiriendo los hitos del lenguaje un poco más atrás que los otros niños, pero los va llevando por el mismo camino. En cambio en el TDL se observa que esto no sucede. También la dificultad en el TDL puede ser tanto expresiva como comprensiva, mientras que en el retraso simple es solo de expresión, ¿sí? Y también es a un nivel homogéneo, mientras que en el TDL hay asincronías, pues siempre hay un área más afectada que otra, son diferentes las áreas que se afectan, a veces unas sí y otras no. Y bueno, y por último, responde mucho más rápido a la intervención un retraso de lenguaje simple que un TEL o TDL, que va a necesitar apoyos por más tiempo y posiblemente otro tipo de apoyos, ¿sí? O acompañante en el colegio, o puede ser psicopedagogía. Bueno, eso se va viendo a través del tiempo. Bueno, y hasta aquí. Bueno, voy a hablar un poquito acerca de lo que es la disfluencia en niños. Ahora se le dice disfluencia, pero también era llamado tartamudez, es llamado todavía tartamudez, pero como la palabra tartamudez no viene etimológicamente de ninguna parte, y a veces para el mismo paciente tartamudo cuesta decirla porque ahí se están trabando, les cuesta decir la palabra, entonces disfluencia es una mejor elección a la hora de explicar qué es, porque es una alteración en la fluidez, y la palabra lo puede explicar mejor que la anterior. Bueno, la disfluencia es una alteración en la fluidez del habla de origen neurológico. Muchas veces en la población general se cree o se piensa que la tartamudez es nerviosa, ¿no? Entonces al paciente le dicen, no te pongas nervioso, empezá de nuevo tranquilo,
¿no? Y realmente no es una condición que tenga que ver con los nervios. Lo que pasa es que a la mayoría de nosotros, cuando estamos nerviosos, o le hablamos, o tenemos que disertar como hoy, o le hablamos al chico que nos gusta, se nos lengua la traba, decimos, nos podemos tartamudos en esas situaciones. Y pensamos que el paciente con difluencia tiene esa misma razón, nerviosa, pero no es así. Gracias a la aparición de la tomografía por emisión de positrones ya en los años 80, hace 30 años, se pudo descubrir que el origen de la difluencia es de origen neurológico, ya que la dominancia hemisférica para hablar en la mayoría de las personas está dada en el hemisferio izquierdo. Cada hemisferio tiene funciones o especialidades. El cerebro tiene 2 hemisferios, derecho e izquierdo. En la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo es el hemisferio dominante y es el hemisferio justamente que se especializa en el lenguaje. Con el SPECT, con la tomografía por emisión de positrones, se pudo visualizar que en el momento en que los pacientes se están trabando al hablar, ambos hemisferios, el derecho y el izquierdo, se activan. ¿Sí? Se inyecta una sustancia de contraste al paciente, eso se hace solamente en investigación, no en la práctica, se ha hecho en investigación y se ha podido ver que se activa también el hemisferio derecho, por lo cual la hipótesis actual es que el hemisferio izquierdo, dominante en la mayoría de las personas para el lenguaje, es un hemisferio frágil, y el hemisferio derecho también se activa al hablar e interfiere al hemisferio izquierdo. De ahí que aparecen disfluencias, repeticiones en el lenguaje. Entonces, algunos de los síntomas de los pacientes que tartamudean pueden ser repeticiones de frases, por ejemplo, que el paciente diga, yo quiero ir a jugar. ¿Sí? Tienen que ser 3 o más para considerar que es disfluencia. Pueden también presentar repeticiones de palabras, quiero ir a jugar. Repeticiones de sílabas, quiero ir a jugar. Repeticiones de sonidos, quiero ir a jugar. Prolongaciones de sonidos, yo quiero jugar, ahora quiero ir, ¿sí? Y bloqueos prefonatorios, que es cuando directamente el niño va a empezar a hablar, quiero jugar y no sale. Hay como una pausa y siempre está acompañada de esfuerzo. Acá dice, estas repeticiones generan siempre incomodidad al hablar. Eso también es una característica que debe presentarse, porque a veces no se presentan repeticiones, pero sí se ve claramente la incomodidad al hablar. La tartamudez implica mucho más... A ver, escucho unos ruidos, ¿está todo bien? Sí. La tartamudez implica mucho más que repeticiones, prolongaciones y bloqueos. Es la imposibilidad de mantener la fluidez, aumentando el esfuerzo muscular y mental al hablar. Esto es importante porque todo lo que tiene que ver con lo emocional es consecuencia de la dificultad verbal, ¿no? Porque si bien decimos la causa no es emocional, pero la disfluencia es una dificultad compleja, intervienen varias áreas, y la emoción forma parte de ella, y vamos a ver más adelante en qué medida. El niño se da cuenta que se está trabando, ya empieza a hacer algo para evitarlo. Entonces, si bien su origen es un fenómeno neuromotor que afecta la producción del habla, después de un tiempo, el niño comienza a tener pensamientos anticipatorios negativos y a experimentar emociones, miedo, vergüenza, incomodidad, asociadas al momento de la tartamudez. Los pensamientos anticiparán o detectarán potenciales dificultades y a nivel emocional buscará evitar trabarse. Y esto sucede desde muy temprana edad, ¿sí? Desde entre los 2 y los 5 o 6 años se desencadena esta disfluencia. Y ya
los niños muy pequeñitos, muy chiquititos, aunque tengan 2 años, ya se están dando cuenta que algo les sucede a la boca, que algo les está pasando, y van a intentar evitarlo. El patrón de tartamudez quedará rápidamente constituido por pensamientos anticipatorios, emociones en coherencia con estos y eventos motores, el bloqueo, la tensión, las estrategias de evitación, porque a veces, por ejemplo, los pacientes pueden darse cuenta que ante una determinada situación se pueden trabar, o que con esa letra en niños más grandes se traban más, por ejemplo, no quieren usar la P, hacen rodeos, buscan otras palabras para decir lo que querían. Y esto genera desgaste mental y emocional. Incluso puede no coincidir con la severidad del cuadro motor disfluente. El cuadro motor, el componente motor, el que uno ve o escucha, es una parte de la disfluencia, pero hay pacientes que, por ejemplo, visualmente o auditivamente no escuchamos la disfluencia o es muy sutil, pero emocionalmente están muy afectados. Y por el contrario, pacientes que son sumamente severos a nivel motor, que la fluidez es en muy pocas ocasiones tienen fluidez, están súper trabados, pero a nivel emocional están bastante bien, se sienten bien, hacen una vida normal sin grandes preocupaciones, más allá de que uno puede observarlos que sí se están trabando y mucho. A nivel motor no todos los niños tartamudean de la misma forma como vimos recién. En los cuadros más leves podemos observar estas repeticiones de frases, de palabras o de sílabas, y en cuadros más severos, repeticiones de sonidos, prolongaciones de sonidos y bloqueos prefonatorios. Es como que la partícula lingüística se hace más chiquitita. Si la partícula lingüística son frases, es más leve. Si el niño dice, como yo les decía, yo quiero jugar, eso es más cómodo que si el niño dice, yo quiero jugar, empanada. Cuando la partícula lingüística es más chiquitita, ayer, cuando la partícula lingüística es más chiquita, hay más tensión al hablar, y eso es más severo. También pueden no emitir palabras, directamente evitar esa palabra, o evitar aquellas que piensan que se van a trabar. Los errores en la fluidez nunca ocurren al final de una frase, sino al comienzo. ¿Sí? Los chicos no van a decir, o casi nunca, porque igual uno que otro paciente encontré, pero casi nunca van a ser en el final, no van a decir, a ver, mesa, mesa, sa, se van a trabar al principio, mesa, o van a decir, mesa, ¿sí? En el comienzo. Pueden aparecer entre los 2 y los 6 años, a la misma edad en la que aparecen las disfluencias normales del desarrollo, porque es cierto que algunos niños en el desarrollo típico tienen momentos de repeticiones, pero estas repeticiones no deberían ser más de 3 y siempre deberían ser repeticiones cómodas. En cuanto vemos que el niño repite, tal vez sin gran tensión, pero 3, 4, 5 veces la sílaba o la palabra, ya es disfluencia atípica o patológica. O si vemos que no repite tanto, pero prolonga el sonido, ¿no? Ya es también una disfluencia patológica, porque ahí hay esfuerzo e incomodidad para hablar. Vamos a ver ahora un breve videíto de un paciente para que puedan ver lo que les estaba explicando. El esfuerzo en el inicio de las palabras. Contame, ¿qué fue lo que pasó? Vale, tío, todos los juguetes, Vale. ¿A dónde los tiró, mi amor? En el pato de Vale. También en el pato de aquí. Bueno, vamos a juntar todos los juguetes ahora, ¿sí? Sí. Bueno, y no hay que hacer más lío, que hay que ir a dormir. No. Bueno, ¿vamos? Hay Sí. que decirle a Balu que levante todo. No, yo. Bueno, anda a decirle. Bueno, espero que ahí se hayan podido notar este esfuerzo en el arranque, cuando tiene que decir sin grandes presiones del contexto. Imagínense
cuando en el contexto familiar o escolar hay apuro, él compite con los turnos de habla o hay una situación de más estrés social, puede manifestarse aún con mayor severidad la disfluencia. Además de lo que nosotros escuchamos o vemos en el habla, también puede presentar tensión facial, cierre de ojos, movimientos de mandíbula, o sacar la lengua, secundarismos, que son manifestaciones motoras visibles, como por ejemplo mover la cabeza, mover la mandíbula, patear con la pierna, dar golpes con la mano sobre la mesa, tensionar el abdomen, respirar con irregularidad, o cualquier otro movimiento corporal que a veces hay como una especie de combo donde se empiezan a agregar uno sobre otro y el paciente empieza a tener un montón de manifestaciones motoras que parecen tics, pero no son tics, son maneras, estrategias que el paciente fue agregando en la medida que quiso evitar estas repeticiones. El paciente, esto creo que me olvidé de decirlo, el paciente tempranamente al darse cuenta que se están produciendo repeticiones en el habla, empieza a hacer un poco de fuerza, empuja un poquito para que esas repeticiones desaparezcan. Y eso va generando que el patrón de disfluencia empeore. Entonces, si el paciente al principio decía, como vuelvo al ejemplo, yo quiero caramelo, y después, para evitar repetir, dice, yo quiero caramelo, y después hace, yo quiero caramelo, va aplicando fuerza, porque es la primera estrategia infantil para destrabar. Si a un niño se le esconde una pelotita detrás de un mueble, no va a aplicar demasiadas estrategias para ir por otro lado, sino que va a empujar, va a estirar el brazo, empujar para agarrar lo que se le perdió debajo del mueble. La primera estrategia para destrabar es la fuerza, se aplica fuerza. Y el chico lo mismo cuando siente que la boca se está trabando, empiezan a implementar la fuerza como estrategia para destrabar. Y los tics, o lo que parecen tics, también son golpe de mesa, cierre de ojos, estrategias que se van agregando al perfil disfluente como maneras de destrabar. Claramente todo esto que sucede complejiza el cuadro. El cuadro, digamos, natural no es tan severo, digamos, cuando se genera esta, después vamos a ver como hay una interferencia interhemisférica, cuando se activa también el hemisferio derecho junto con el izquierdo para hablar, se produce una interferencia interhemisférica como causa de las repeticiones. Pero estas repeticiones, si bien pueden ser 3 o más, no son tan incómodas como lo que sucede después a medida que el paciente va queriendo evitarlas. Por lo cual, todo lo que el paciente agrega complejiza el cuadro. Por eso es tan importante la derivación temprana, para que el paciente no empiece a empeorar el perfil lingüístico, que no empiece a tomar como estrategia la fuerza para destrabar. Algunos incluso pueden incorporar muletillas, bueno, pero, no. Y también es frecuente que una vez atravesada la tensión inicial, aceleren todo el resto de lo que dicen, porque es como que se destrabó y dicen todo rapidísimo. También debemos diferenciar la tartamudez del clattering, que es la incapacidad para ajustar la velocidad del habla, la velocidad que suele estar muy aumentada. Es muy frecuente ver pacientes con clattering, que consultan como si tuvieran disfluencia, ¿no? Pero no es disfluencia, a veces sí se combinan las dos. El clattering es
también es una disfluencia, es la velocidad aumentada a la hora de hablar, pero muy aumentada. Hablan rapidísimo, por lo general el relato es desorganizado y no hay mucho registro de que están hablando tan rápido, ¿sí? El 85% de las personas que tartamudean tienen algún familiar con Clattering. Normalmente explico que es como si fueran primos, el Clattering, la disfluencia. A veces hay pacientes que tienen disfluencia, cuando preguntamos por los antecedentes familiares, tienen algún familiar con Clattering, no necesariamente con disfluencia. También pueden coexistir pacientes que hablan muy rápido, y que también se traban y repiten y tienen todas las características de la disfluencia. Entonces tienen Clattering y disfluencia. Entonces, en la mayoría de las personas, esto lo expliqué al principio, el hemisferio izquierdo está especializado en las funciones del habla y el lenguaje, y el derecho en funciones visoespaciales, emocionales, entre otras. En los disfluentes existe una competencia entre hemisferios mientras hablan. La dominancia del hemisferio izquierdo no está bien establecida. Las teorías contemporáneas que explican la teología de la tartamudez sostienen que es el resultado de un desorden en el sistema de control neural sensorio-motor del habla, interferencia interhemisférica, debido a una predisposición genética. Por eso tenemos en casi todos los casos, no siempre en todos, hay antecedentes familiares. Sumado a ello, las emociones negativas que experimentan con frecuencia los pacientes disfluentes activan más al hemisferio derecho, aumentando de esta manera la interferencia. Justamente el hemisferio derecho es el que se encarga de las emociones, y a medida que los pacientes van experimentando diferentes problemas en su entorno para comunicarse, o la burla, o el bullying, o las miradas de los demás, van empezando a experimentar emociones negativas en torno a su forma de hablar. Y lo que genera eso es más activación del hemisferio derecho, porque es el que regula las emociones. Por eso dentro de lo que es la terapia fonoaudiológica también se trabaja lo emocional, porque ya incluso al darle las estrategias de fluidez al paciente, ya empieza a percibir mayor confianza a la hora de hablar con esas nuevas técnicas que favorecen la fluidez, y bajan la ansiedad, el temor, en relación a lo azaroso que tiene la disfluencia. La tartamudez se hereda, pero no así su severidad. La severidad está relacionada con el grado de evitación. Eso es lo que les expliqué hace un ratito también. El niño rápidamente encuentra maneras para destrabar o evitar trabarse, y eso aumenta la severidad. El tratamiento fonoaudiológico especializado en disfluencia incluye el manejo de estas emociones negativas y el planeamiento de la ejecución del habla, con técnicas que favorecen la fluidez. El objetivo no es eliminar la tartamudez, no es que el paciente perciba que tiene algo malo, El objetivo es que el paciente busque, que implemente técnicas que favorecen la comodidad, y le explicamos que hacer fuerza o acelerar el habla no son las estrategias adecuadas para mejorar la fluidez. Cuando el paciente logra voluntariamente controlar y monitorear el lenguaje, regulando la velocidad, controlando el inicio para que este no sea fuerte, sino que sea suave, estará activando el hemisferio izquierdo, que es frágil, ¿no? Justamente el hemisferio izquierdo se encarga del lenguaje, y cuando nosotros activamos voluntariamente con estas técnicas de empezar más suave y ligadito al hablar, esas estrategias ayudan a activar más al hemisferio izquierdo. Y a su vez la confianza en el logro de un habla más cómoda repercutirá emocionalmente de manera positiva, reduciendo la interferencia del hemisferio derecho. Incluso hay trabajos en investigación donde se ha visto antes de la terapia cómo actúan los hemisferios cerebrales, y después de la terapia cómo se logra reorganizar. No es algo que se va a curar, pero sí que se puede compensar bastante con
el tratamiento adecuado. Acá podemos ver lo que es la neurofisiología de la tartamudez, que no solamente está el componente motor, que es el que la mayoría ve, ¿no? Trabarse, repetir, hacer fuerza, sino que también está el componente cognitivo, que tiene que ver con lo que el paciente piensa en relación a lo que le sucede, lingüístico, con la construcción del relato, de cómo arma lo que quiere decir, porque a veces van cambiando palabras unas por otras, desviando. Yo he tenido pacientes que hasta han cambiado su nombre, porque cada vez que le preguntan su nombre, sabe que se traban con su nombre, porque tiene una P, por ejemplo. Componente emocional, que ya lo nombramos, y componente social. Y acá el esquema permite observar la compleja estructura de la tartamudez y de sus conexiones internas, lo que dará como resultado distintos compromisos y perfiles de tratamiento. No todos los pacientes son iguales. Hay pacientes que tienen muy afectado lo cognitivo, lo lingüístico, lo emocional, otros pacientes que tienen más afectado el componente motor. Bueno, ¿cómo evoluciona la disfluencia? El desarrollo de la disfluencia se acompaña tempranamente de experiencias emocionales negativas y percepciones de preocupación o rechazo que aprenden a decodificar como esto no se hace. A los 2 años la mayoría de los niños es consciente de que se traba y de que no debiera hacerlo. Muchos padres reaccionan negativamente o le demuestran preocupación frente a los errores normales que ocurren a esta edad. Si bien hay errores normales, pero solamente el fonoaudiólogo especializado podría determinar bien si es una disfluencia típica del desarrollo o atípica, eso requiere de una evaluación. Lo que sucede en el entorno familiar y escolar es muy importante, porque si el paciente se empieza a trabar y los padres naturalmente, sin querer hacer obviamente ningún daño, pero le dicen, no hijo, habla bien, empezá de nuevo, o ponemos caras de preocupación, o le vamos marcando que hay algo mal en su forma de decir, y el niño con más razón va a querer evitar esa situación y va a empujar un poco más. Acá les voy a mostrar un pedacito muy chiquito del mismo nene para que vean el empuje y la prolongación de un fonema que hace al querer contestar. Un elefante No. es una jirafa. No. ¿Qué? Vean, se alcanza a ver hasta la tensión en cuello, tensión en labios, y esto imagínense que es un extracto muy chiquitito, segundos, de una conversación. Esto sucede, ahora está mucho mejor, sucedía prácticamente todo el día. Algo que me olvidé de comentar al comienzo, la disfluencia o la tartamudez es cíclica, o sea, el paciente no está siempre trabado, puede tener una semana fluido, una semana trabado, el mes de enero fluido y el mes de febrero se traba un montón, o en el mismo día estar a la mañana fluido, a la tarde trabado, a la noche fluido. Es cíclico. Eso también perturba a las familias porque no es algo permanente, va a depender mucho del nivel de interferencia interhemisférica y de otros factores que influyen. Es importante hablar de la disfluencia con naturalidad. Cuando el niño puede hablar de sus trabas y de lo que le producen cuando vienen, es liberador para el niño y sus padres. Muchas veces está la creencia de que parece que mal visto hacerle consciente que se está trabando, ¿no? Pero el niño se está dando cuenta que se está trabando. Sería un poco raro que no se diera cuenta, ¿eh? De cualquier manera, cuando se lo hacemos notar, no es que no se lo hacemos notar de manera crítica. Si se lo hacemos notar, lo podemos hablar con naturalidad. Es más, queremos que los chicos no sientan que es algo malo lo que les está sucediendo, que es una característica más, como el color de ojos, como una destreza o habilidad en el deporte,
todos tenemos habilidades, fortalezas, debilidades, y hablar más fluido o menos fluido también es una de ellas. Ante una sospecha de tartamudez es clave la consulta fonoaudiológica temprana apenas comienzan los síntomas. Es posible evitar el 80% de las tartamudeces crónicas si logramos actuar antes de que finalice el desarrollo del lenguaje, es decir, entre los 2 y los 6 años. La tartamudez es el único desorden en la comunicación que evoluciona, o sea, puede empeorar. Por eso es tan importante la detección temprana, la consulta temprana, encontrar al especialista, porque no cualquier fonoaudiólogo sabe trabajar en difluencia, requiere una especialización de posgrado, o más de una especialización. Porque puede evolucionar, va a evolucionar por esas estrategias de evitación que les comentaba. La tartamudez puede comenzar de manera paulatina o abrupta, y es de carácter cíclico. Muchas veces los papás creen que por algún susto o porque alguien lo retó, apareció la tartamudez. En realidad es su forma de presentación. Puede ser paulatina, ir de frases, palabras, sílabas, sonidos, prolongaciones, bloqueos, o directamente arrancar con repeticiones de sílabas de la nada. Es importante actuar inmediatamente para analizar las familias de alto riesgo, si existen antecedentes de tartamudez o de retrasos del lenguaje, o si la familia genera mucha demanda y exigencia lingüística en el niño. La preocupación de los padres ante difluencias normales pueden desencadenar mayor tensión en el niño y comenzar a hacer esfuerzos por evitarlas, resultando en el empleo de mayor tensión para hablar. Dejar pasar el tiempo hace que las difluencias se instalen y aumenta el riesgo de cronicidad. Igual es importante saber que no es algo, en la mayoría de los casos, si bien cuanto más temprano uno detecta la difluencia del niño chiquito, y empezó, supongamos, a tartamudear hace 2 semanas, tiene muchas chances de que se solape la difluencia, como si se reorganizara su sistema neurológico. Pero si el niño pasa más tiempo, eso es más difícil, digamos, que se recuperen. Sí, las estrategias favorecen la fluidez, facilitan la fluidez al hablar, pero no hace que desaparezca, porque no es una enfermedad, es una condición, es un procesamiento lingüístico diferente. El cerebro procesa el lenguaje diferente, no es algo que podemos cambiar. Los padres tienen que proveerles un modelo de habla lento y relajado que predisponga a una interacción más cómoda. Entonces, las pautas para padres son estas. Es importante hablarles mirándolos a los ojos con frases lentas, cortas y simples. Muchas veces todos estamos acelerados, mirando el celular, y no sostenemos la interacción con un niño que está queriendo comunicarnos y se está trabando. Es probable que si yo no lo estoy mirando y dándole el tiempo para que se exprese, sienta que hay demanda, digamos, sienta la necesidad de ser escuchado y lo obligue a tener mayor esfuerzo para lograr mantener la interacción con los adultos. Entonces, si le hablamos más lentamente, con frases cortas y simples, también facilitamos que el niño se exprese más cómodo. Siempre doy el ejemplo, cuando uno va a una clase de yoga o a una clase de meditación trascendental y venimos reacelerados y llegamos con el tiempo justo, inmediatamente alguien nos habla lento y nos dice, adelante, pueden quitarse los zapatos, ya nos baja unos cuantos cambios inmediatamente alguien que nos habla lentamente. Entonces lo mismo sucede con los pacientes que tartamudean. Si le hablamos aceleradamente, le hacemos muchas preguntas, hablamos rápido, interrumpimos y no lo miramos, es probable que eso no favorezca la fluidez. Y por el contrario, si cuando me dirijo al niño le hablo más lentamente, sostengo la mirada, le doy su tiempo para completar lo que quiere decirme,
Y eso es una pauta importante a implementar en el hogar. Hablar suavemente es una de las estrategias que le enseñamos en la terapia. Empezar suave, tocando a lo mejor el algodoncito, un caminito de algodón, para que el niño comprenda, sobre todo si es chiquito, qué es suave y qué es brusco. Hablarle suavemente, limitar el uso de las preguntas, respetar turnos en una conversación, eso también es muy importante. A veces los papás o las familias hablan todos al mismo tiempo, se reúnen en la mesa, están todos hablando y no se escuchan, y hay competencia del turno, entonces eso también es importante marcarlo, es mi turno, está hablando mamá, espera, ahora te voy a escuchar con atención a vos, darle tiempo para hablar, evitar completarle las frases, que eso es bastante frustrante, no interrumpirlo, aumentar el tiempo de espera antes de responder o dar una opinión, evitar poner caras de preocupación, especialmente cuando vemos que se está trabando mucho y empuja y cierra los ojos y hace fuerza, evitar ponerle una cara rara, evitar comentarios como pensá lo que vas a decir, respirá, no te pongas nervioso, decilo de nuevo bien, todo eso no aporta para nada comodidad en los chicos, genera mayor tensión. Y además no están nerviosos. La mayoría parecen para nosotros nerviosos, pero no están nerviosos. Tratamiento de la tartamudez. El fonoaudiólogo evaluará el compromiso de los distintos componentes de la tartamudez y de acuerdo a la edad del paciente planificará el tratamiento, porque no todos los niños reciben el mismo tratamiento, depende si es adulto, si es adolescente, si es pequeño. En líneas generales se estimulará la fluidez a través de la enseñanza de técnicas de inicio suave y fonación continuada, que es hablar ligado, sin cortes, ¿sí? No es lo mismo decir, el árbol tiene lindas manzanas, es decir, el árbol tiene lindas manzanas, que decir, el árbol tiene lindas manzanas, ¿sí? La fonación continuada es una de las estrategias que se le ofrecen a los pacientes para que hayan menos cortes y con eso menos inicios. Sabiendo que ellos se van a trabar en los inicios, bajamos la cantidad de inicios con la fonación continuada. Luego de una práctica sostenida, van a ser estas estrategias automatizadas y van a alcanzar fluidez, restituyendo de este modo la comodidad al hablar. Existe una conciencia temprana de la tartamudez en los niños, quienes empiezan a decir, no lo puedo decir, no me salen las palabras, no puedo hablar, por lo que los abordajes terapéuticos actualmente son más directos desde el comienzo de la tartamudez. Antes, cuando los niños eran chiquitos, había como una creencia de que si le hacemos mucha conciencia de que se va a trabar, capaz que empeoraba. Y ahora sabemos que los chicos ya se están dando cuenta que algo en la boca pasa. Entonces se le enseñaba a bajar la velocidad a través de juegos. Igual algunos todavía se implementan. El Shenga, por ejemplo, es un juego donde gana el que lo hace más lento y más suave para que no se le venga abajo la torre, ¿no? Y todos los juegos que son, el que llega primero gana, el que termina primero gana, eso estaría desalentado, ¿no? Todo lo que es lento, vamos a tratar de propiciarlo, de que tenga una connotación positiva. Le enseñaremos a no evitar tartamudear, sino hablar más cómodo, concentrando su energía mental en la fluidez y no en las trabas. Porque si yo quiero evitarlo, lo atraigo. Entonces, si se pone a pensar en lo cómodo, en las estrategias, en lo cómodo, ahí ya va a dejar de pensar en que se traba y se traba, ayudándolo a desandar el camino de evitación que generó que la tartamudez se vuelva cada vez más severa. Por eso es importante el tiempo. Si tengo una paciente que hace 40 años, tiene 50 y hace 40 años que se traba y ya tiene muchos conductas de evitación, muchos secundarismos, tiene muletillas,
hace fuerza con todo su cuerpo y va a ser un camino más largo para desandar, pero no imposible. O sea, a medida que el paciente incorpora estas nuevas estrategias, vamos eliminando las anteriores. Se tendrá especial cuidado en no generar en el niño el deseo de eliminar la tartamudez, sino por el contrario aceptarla como una parte más de nuestras características individuales. El buen pronóstico de los niños con tartamudez estará dado por la derivación temprana de los pediatras y jardines, la calidez y formación del profesional tratante, el entusiasmo del paciente en ejercitar y monitorearse, el apoyo y compromiso familiar en el trabajo cotidiano, y la buena actuación educativa que promueva el respeto por la diversidad. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvana. No sé si hay preguntas, Mariana. Si hay alguna pregunta de la gente que está. Hay una que dice, en la difluencia los tics se consideran patológicos. ¿Cómo sería el tratamiento en un niño de 9 o 10 años de edad? Si el paciente tiene difluencia y tiene tics porque tiene por la difluencia, los tics son expresiones de la evitación, o sea, también se trabaja, al trabajarse la fluidez y la comodidad al hablar, van desapareciendo los tics, los secundarismos, todo lo que el niño ha venido agregando a medida que fue creciendo para destrabarse. Va aumentando la comodidad, va relajando el cuello, va relajando la mandíbula, va relajando el cuerpo, va relajando incluso lo cognitivo, lo mental, todo lo que le trabaja es la cabeza, porque un niño a lo mejor de 9 o 10 años no tanto, pero a medida que van creciendo las experiencias negativas a lo largo de su vida, van marcándolos y va aumentando mucho el estrés mental que la difluencia puede llegar a generar. Entonces eso, a medida que nosotros le damos confianza en las nuevas estrategias que favorecen la comodidad, tendría que ir también físicamente, corporalmente, mentalmente, relajando todo su cuerpo y desapareciendo los tics. Buenísimo. El tratamiento de un niño de esa edad va a depender del niño, es individual, cada niño es diferente. Pero consiste en darle las estrategias de suavidad para el inicio y la fonación continuada. Gracias, Silvana. Aquí hay otra pregunta. Cuando los niños tienen dificultades para recordar las palabras, ¿debemos derivar a fonoaudiólogo o a otro especialista? No sé quién quiere responder. Yo venía en frente a una pregunta que yo tenía. Como pediatra, yo he visto chicos entre 2 y 3 años, cuando empiezan a formar frases o unir palabras, que tienen un cierto tiempo en los cuales tiene signo de difluencia y que, como vos decías bien, Mariana, Silvana, la presión familiar, habla bien, como con mucha inquietud, aumenta, digamos, cuando uno trata de disminuir la cuestión de la presión que ejercen sobre los chicos, no solo los padres, sino los familiares u otros convivientes, mejoran. Y esos son periodos transitorios de 2 o 3 meses y después desaparecen. Así que eso algunos de ellos he esperado un cierto tiempo, no muy grande, pero quería saber, ya que está hecha la pregunta, ¿cuántos de estos chicos no vuelven a mantener esta dificultad de trabarse con el habla, de los que empezaron a los 2 o 2 años y medio, con la sensación de que por ahí están como apresurados, pensando demasiado y no pueden expresar todo lo que están pensando en el mismo momento? Entonces ahí tienen momentos de difluencia o de alterar el ritmo de lo que hablan, ¿no? Así que no sé cuántos chicos de eso, pero yo he tenido varios, y lo traigo acá como un dato, que por ahí en 2 meses, aliviando la situación familiar, 2 años, perdón, chicos de 2 años o 3 años que recién empiezan a hablar, aliviando la presión familiar de que no lo imiten, ¿no? Porque muchas veces imitan para decir, mira, hablas así, o no lo digas más, o hace esto, o castigarlos
Bueno, todo eso, si uno puede evitarlo y crea un clima de tranquilidad y no de presión, muchas veces desaparecen y no he necesitado hacer una consulta, pero quería saber si eso está bien o hay que hacerla igual, digamos, en ese Yo lo, momento o no. yo lo que sugiero es que sea evaluado por el especialista en difluencia, porque si esas difluencias eran típicas o eran del desarrollo, que son normales entre los 2 y los 5 años, se le van a ir solitas. ¿Eh? Y Claro. las pautas que usted daba a las familias son correctas. Alcanza seguramente con pautas, pero si esas difluencias típicas después se transforman en atípicas, ¿no? Claro. Son más de 3, hay más esfuerzo, la partícula lingüística es más chiquitita, difícilmente es algo que se va a ir por más que demos algunas pautas a los padres. Requiere Pero un tratamiento. hay diferencias del desarrollo de esa edad con cierta Entre frecuencia. los 2 y los 5 años hay difluencias Sí, también del tal, desarrollo, pero son muy diferentes a las que son atípicas. Las tal cual. difluencias del desarrollo son repeticiones de 2 sílabas, 2 palabras, sin incomodidad al hablar. Pero si hay 3 o más, y si encima hay incomodidad y esfuerzo, seguramente ya es difluencia Así que los patológica, pediatras tendríamos atípica. que tener una visión más o menos clara y si no derivarlo, Eso es digamos, muy si no estamos importante. seguros. Y para encontrar Claro, profesionales está también la Asociación Argentina de Tartamudez, claro, que nuclea a los profesionales especializados, porque no todos los fonoaudiólogos son especialistas. tal cual. Pero con respecto a la pregunta, yo quería aclarar un poquito ahí, no sé si también Mariana después quiere agregar algo ahí, que hablaba de que niños con dificultades para recordar las palabras, si debemos derivar al fonoaudiólogo. Hay una condición que se le llamaba, ahora como van cambiando los nombres, hay un trastorno lingüístico que se llama léxico sintáctico, que justamente se caracteriza por dificultades en la evocación lexical. Niños que tienen dificultades para evocar las palabras. Están hablando, contando algo y no le viene manzana. Entonces tal vez dice, sí, la fruta, naranja, pero no le viene con velocidad el recuerdo de la palabra. Entonces tardan en evocar. Y eso tiene nombre, es una condición lingüística donde los niños tienen dificultades en la evocación lexical y se trabaja y se estimula con fonobiología. Hay que hacer una evaluación primero, determinar qué tipo de dificultad tiene, si ese es la consulta, es probable que responda a ese tipo de diagnóstico léxico-sintáctico. Perfecto. Sí, hola. Hola. No sé si se me escucha. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Casado, también soy pediatra de ADOS y quería volver un poquito sobre lo que comentó Julio, porque la realidad es que como pediatras esta difluencia típica es como que es bastante frecuente lo que vemos, como dijo Julio, ahí a la edad de 2 años, 3 años, y así como él comentó, también uno suele mantener como una conducta quizás un poco más expectante, con pautas a la familia y demás. Y quería saber, digamos, cuánto tiempo uno puede sostener esto con pautas, digamos, siempre hablando de esto típico, estar menos de 3 repeticiones, sin secundarismos y demás. ¿Cuánto tiempo uno puede sostenerlo, sobre todo en un niño así de 2, 3 años que está en pleno desarrollo del lenguaje? Porque en pediatría es algo que a veces o viene la consulta de parte de los padres o uno lo pesquisa en la consulta, pero es algo muy frecuente. Y hay que hacer un seguimiento y hay que preguntar si hay antecedentes familiares, porque ya si hay antecedentes familiares lo más probable es que sea una tartamudez y no algo típico del desarrollo. Entonces, preguntar si hay antecedentes, madre, padre, tíos, abuelos, ¿hay algún tartamudo en la familia? ¿O hay algún paciente con clattering? ¿Alguien que hable rapidísimo, rapidísimo? Y ahí a lo mejor te van a decir, no, tartamudo, nadie, pero sí mi hermana habla rapidísimo, o mis padres, o vas a encontrar uno de los dos padres que te hablan a una velocidad tremenda, y ahí sí que hay un factor de riesgo, porque es hereditario, digamos, que o sea, confirmaría la tartamudez. Habiendo un antecedente familiar, vos decís que hay que derivar al especialista siempre. Sí, siempre, siempre. Y además que el especialista también es el que se va a poder
dedicar el tiempo suficiente para darle las pautas y hacer el seguimiento de esos papás que tal vez propicien sin quererlo mayor tensión o incomodidad para hablar del niño. Entonces hay que hacer la consulta en cualquier caso, porque si te vienen a ver en 2 meses, para mí es mejor, apenas aparecen síntomas, que vayan a un especialista, pero preguntando si hay antecedentes, si sienten que hay incomodidad cuando habla, y haciendo a lo mejor un pequeño control de cuántas palabras está repitiendo. Si hay 3 o más, seguro que tenés que derivar. Si hay antecedentes, seguro que tenés que derivar. Y si tenés alguna duda, el contexto lo podemos evaluar nosotros también y decidir, bueno, damos pautas y solamente quedan pautas y no empieza un tratamiento, porque acaba de comenzar y porque no está repitiendo más de 3 veces. Entonces damos pautas nosotros mismos. Perfecto, sí. Se Buenas entendió noches. perfecto. Buenas noches, mi nombre es Mónica. Hay una pregunta en el chat que dice, yo también soy docente, la hizo una docente, ¿qué hacemos como docentes cuando vemos una dificultad y el fonoaudiólogo dice que el nene todavía es chiquito y tiene 4 años? Depende a qué dificultad, Silvina, te referís, no sé si está Silvina, o Mónica, vos. Sí, no, por ejemplo, nos ha pasado que no soy fonoaudióloga y hablo, nos ha pasado por mis compañeras también, que notamos que algo hay, que algo nos hace ruido, y también cuesta como que el papá consulte. Bueno, eso sí. Lo que nos está costando mucho es esto de que el papá consulte, que sienta que nosotras lo que queremos es una, por ahí, consulta preventiva, que si no hay nada, mejor, y que si hay algo, empezar a accionar. Por ahí, Exactamente, por ahí alguna principio. frase o algún consejo que nos puedan decir Sí. desde su lugar, como para que el padre accione. Sí, si no pasa nada, mejor, ¿no? Ustedes como docentes, desde el colegio, desde el jardín, pueden pedir una interconsulta, pueden en las reuniones de padres pedirles a los padres, bueno, a ver, nos gustaría que hicieran una interconsulta porque vemos algunas cuestiones. La realidad es que, como les comentó Silvana antes, y lo vimos también en el tema de los hablantes tardíos, a los 5 años se espera que un niño pueda comunicarse completamente, ¿sí? Hacerse entender también, no solo comunicarse de otra manera, sino que su lenguaje sea fluido, articulado y también en su contenido, ¿sí? Sintácticamente, morfológicamente, en cuanto a su contenido, o sea, en todos los aspectos del lenguaje, a los 5 años debería estar eso adquirido. Si tiene 4 años, y bueno, habría que ver qué aspecto, habría que evaluar un poquito qué aspecto es el que ustedes notan, qué es lo que ven ustedes, y hacer una evaluación. La evaluación nunca está de más, ¿sí? Hacen la consulta y ahí vemos. A veces se puede hacer, como decía Silvana, en el caso de tartamudez, en las patologías del lenguaje o en otras cuestiones del lenguaje, en cositas simples, se puede hacer el seguimiento, se pueden dar pautas, se puede hacer una orientación, se lo ve al niño al mes, a los 2 meses, no es necesario siempre que entre en una terapia semanal, ¿sí? No es que, a ver, va a ir de cabeza y va a ir a un terapeuta. No funciona así. Muchas veces son cositas, por ejemplo, si llega a los 4 años y no dice la R, no nos vamos a preocupar. Hasta los 5 tiene tiempo, ¿sí? Pero si son otras cuestiones, si hay estos problemas de secuenciación que hablábamos antes, ¿sí? Que son los procesos fonológicos, o si presenta tartamudez, algunas repeticiones, algunos bloqueos, o si presenta momentos en los que, como en la pregunta anterior, no encuentra las palabras, ¿sí? O no recuerda palabras que aprendió, que debería saber, no sabe los colores, ¿sí? Sí, no o puede eso contar de, unos por ahí tres. el papá te dice habla, pero porque repite el abecedario. No habla, ¿sí? Claro, es difícil a veces, como que uno no es de malo, uno la verdad es que quiere que consulten preventivamente porque es lo mejor, pero, o esto yo le llamo el lenguaje familiar, que solo lo entiende la familia.
Así que Perfecto, bueno, tal cual. hacer hincapié en la consulta preventiva. A los 4 años no debería ser ese lenguaje familiar que vos decís, ¿sí? Deberían entenderlos todos los adultos y extraños, ¿sí? Y sus pares. Sí, A los sí. 4 años un niño se hace entender perfectamente. También esto a ver, el lenguaje automático se llama eso, ¿sí? Cuenta del 1 al 10, pero si uno le pregunta ¿qué comiste hoy? No puede contestar. ¿Sí? Entonces, este tipo de cuestiones no están bien, ¿sí? No están a nivel y no es lo esperado. Sí, consulta. Cuanto más temprano la consulta, siempre mejor. Sí. Bueno, muchas Pero gracias. es importante aclarar, Mónica, que no todos los fonoaudiólogos hacen niños pequeños. Entonces, tal vez la derivación fue una fonoaudióloga que te dijo es chiquito porque no atiende pacientes Claro. chiquitos. ¿eh? Sí, sí, sí. Hay Si no, realmente hay también habla por ahí mismo hay fonoaudiólogas pedir. que niños de 2 años no atienden No para atienden. nada porque hay que tirarse en el piso, porque requiere desenvolverse de una manera que muchas fonoaudiólogas no tienen, no es la población con la que trabajan. Sí, 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 Seguramente, si a los 4 años no habla bien, hay que derivarlo a una fono que haga niños de 4 años. Tal vez Y habla también, bien, pero sí, no en su contenido, ¿sí? claro. Estas cosas que decíamos antes, no tiene contenido en su expresión. No sabe un montón de cosas que debería saber, que son cosas del jardín, Sí, sí, sí. los elementos que usan, los colores, estas cosas. Bueno, todo eso, sí, a veces hay fonoaudiólogas que no trabajan neurolingüística. En este caso, sería más un niño para neurolingüística. Si es un niño que se sabe todo, pero solo lo entiende la familia, tal vez puede ir a una fonoaudióloga que, aunque no trabaje neurolingüística, va a trabajar todo lo articulatorio. Claro, ¿Sí? claro. Sí, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, había otra pregunta por acá que dice, tengo a mi hijo de 14 que cuando habla rápido algunas palabras las tartamudea. ¿Eso se debe a que se apura o puede ser algún otro problema? Bueno, puede ser cluttering, habría que hacer la evaluación, porque cuando hay niños que hablan muy, muy, muy rápido, es frecuente que también tartamudeen. Hay que ver qué tan rápido habla y si es permanente esa velocidad o vino del colegio y a veces cuando vienen del colegio excitados, acelerados, hablan así y se pueden trabar en ese momento. Pero si durante el día, estando tranquilo, también habla muy acelerado, puede responder al cluttering. Y el cluttering y la disfluencia son como primos. Puede presentar las dos condiciones y puede verse favorecido con la fonoaudiología especializada en disfluencia. Bueno, siendo las 9, más o menos el horario habitual, yo quiero agradecerle a Silvana y a Mariana porque realmente a mí me sacaron un montón de dudas y me parece que el enfoque fue muy, muy bueno. Y a los que quedaron con preguntas, bueno, las dos trabajan en ADOS, pueden comunicarse con ellas o con nosotros y de alguna manera. Y la otra cosa, que hubo algunos que pidieron repetir alguna de las placas. Está grabada la charla y en algún momento Flor se va a ocupar de por ahí de subirlas o en Instagram o en YouTube de ADOS. Así que si hay más preguntas o quedaron, salvo que haya alguna muy angustiante, pueden hacerlas. Si no, les agradezco a las dos y a toda la gente que vino. Fue muy buena la charla, para mí fue tanto que tenía preguntas y cuando terminaron la charla no me quedaban preguntas, así que seguramente tendré algunas más, pero yo las veo así que me resultará fácil preguntarles a ellas sobre el tema. Bueno, a todos muchas gracias por quedarse y por tenernos paciencia y bueno, hasta la próxima semana. Gracias Muchas por Muy bueno, participar, yo le gracias. agradezco y le agradezco a Flor que está encargada de todas estas cosas que ayudan a continuar con la reunión y además es la que se va a encargar de subir seguramente lo que se habló, digamos, en este momento. Y le agradezco haber preservado la identidad de los niños que se presentaron en los videos, que es una cosa legalmente importante, y también a Mariana, que tuvo la precaución de referirlos, pero sin mostrarlos. Y obviamente la de Silvana, que solamente se veía la boca.
Que bueno, muchas gracias a las dos, y muchas gracias al público realmente que estuvo, muchísimas gracias. A dos agradecido, y como dice Flor, todos los meses, en general es el primer martes, a veces no es el primero, tenemos una charla para la comunidad. Así que si entran en la página, ahí va a estar publicitada. Otra vez, Silvana, Ariana, muchas gracias.